aplauso por nuestra patria Guatemala. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antes de comenzar del todo nuestra misa, pidamos con humildad perdón a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonemos un himno de alabanza. Solo tú eres Señor, solo tú Señor, solo tú eres Señor, por el Santo Espíritu eres Padre. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor quiere decirnos algo a cada uno por medio de su santa palabra. En un pasaje eminentemente cristológico, el profeta Isaías nos presenta la figura del siervo sufriente. Él ha recibido la misión de reconfortar al necesitado, soportando grandes males en su misión, y ha puesto su confianza absoluta en Dios. Jesús es el verdadero siervo de Yahvé, siervo fiel que en su pasión espera confiadamente en el poder de Dios. Hermanos, este es un momento muy especial. Dios quiere hablar con nosotros. Abramos el corazón, escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Al salmo respondemos: caminaré en la presencia del Señor, caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo,
Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Santiago nos hace una reflexión sobre la confianza en Dios que se traduce en fe, pero hace notar que la fe no es un sentimiento intimista. La fe viva se hace obra que evidencia lo que hay en el corazón y toca la vida de los demás. Solo esta fe puede salvar. Continuamos, hermanos, atentos a la voz del Señor que nos sigue hablando. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces así, oh Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, Jesús les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías, y Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto se lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá.
pero al que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Desde que las 3 carabelas de Colón llegaron a América, nos llegó a nosotros el bello lenguaje que hablamos, pero sobre todo el Evangelio, que es palabra de Dios para salvación del que cree. Y desde aquel tiempo todo el mundo normalmente se comenzó a llamar cristiano. Pero ahí sería el caso de preguntarnos si somos cristianos de corazón o cristianos de nombre nada más, como abunda en la iglesia. Por eso el día de hoy viene muy al caso lo que sucedió con los apóstoles, cuando el Señor ya había comido con ellos, rezado con ellos, cuando lo habían visto hacer milagros. Después les preguntó, bueno, ¿y quién soy yo para ustedes? Primero les preguntó, ¿qué dice la gente de mí? Le contaron las impresiones que tenían los demás y eran muy buenas, que era un profeta, que se parecía a Elías o a Jeremías. Ahora, ¿y ustedes qué dicen de mí?, les dijo Jesús. Y eso es lo que nos pregunta a cada uno el día de hoy. En primer lugar, ante la primera pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Jesús, en tu tiempo te dijeron cosas muy bonitas, que eras profeta, que te parecías a Jeremías o Elías. Ahora no es como antes, dicen muchas cosas. Tus parientes, los judíos, dicen que tú fuiste un falso Mesías, que te hiciste pasar como hijo de Dios y por eso te mataron en la cruz. Los testigos de Jehová y los mormones dicen que eres un profeta, pero Dios no. Los musulmanes dicen que tú eres un profeta. Ahora, muchos otros dicen otras cosas en estos tiempos por modernos. El que escribió el libro que comentaba lo de la última cena de Leonardo da Vinci, dice que tú tuviste amoríos con María Magdalena y que de ahí resultó un hijo que quedó por ahí. Vaya, nos diría Jesús. ¿Y qué más? Pues dicen otras cosas horribles. Un musical italiano te presenta a ti y a los apóstoles como degenerados. Pero a mí me interesa, dice Jesús, ¿qué piensas tú de mí? Eso es lo que al Señor le interesa el día de hoy. No lo que digan o dijeron los demás. ¿Qué piensas tú de mí? Y esta es una respuesta personal que le debemos dar al Señor. Para eso nos puede ayudar lo que le sucedió a Pedro. Cuando el Señor les dijo, ¿quién soy yo para ustedes, Pedro? Inmediatamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Pero te voy a aclarar algo. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora sabemos que el Padre nos revela esto por medio del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, nadie puede decir Jesús si no es por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, para llegar a penetrar en la personalidad de Jesús, Dios y hombre, misterio grande, solo con la ayuda del Espíritu Santo. El intelectual más grande que haya en la tierra no puede penetrar esa personalidad con su propia inteligencia. Tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros el día de hoy pedimos, Espíritu Santo, que yo conozca a Jesús, no como un personaje famoso. Desde niño estoy hablando de Jesús, oigo hablar de Jesús, pero que yo penetre en la personalidad de Jesús, Dios y hombre. Y si es Dios, todo lo que me dijo es verdadero. Y yo tengo que obedecerlo. Porque el mismo Jesús me dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces el día de hoy Jesús me pregunta,
¿Qué piensas de mí? No lo que te dijo Santo Tomás de Aquino, ni lo que te dijo San Jerónimo o los grandes teólogos modernos. ¿Qué piensas tú de mí? También nos puede ayudar lo que le sucedió a Pedro y los apóstoles. El Señor, a la gente que seguía afanosamente a Jesús, querían otro milagro. Habían visto ya la multiplicación de panes y estaban entusiasmados. Jesús les dijo: si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquellos dijeron: este señor no está bien de la cabeza. Lo venían buscando por otra cosa y se fueron. Se quedaron solo los apóstoles. Y Jesús se dirigió a ellos y les dijo: si ustedes quieren marcharse, pueden hacerlo. Y Pedro nuevamente responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, esa es la respuesta que el Señor quiere de nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, quiere decir, solo tú tienes palabra de Dios. Eso quiere decir. En nuestro mundo podemos encontrarnos con grandes intelectuales, grandes filósofos, grandes pensadores, psicólogos, psiquiatras, pero son humanos como nosotros. Yo no me voy a basar en lo que dijo Platón, ni en lo que dijo Nietzsche, ni en lo que dijo Schopenhauer. Me baso en la palabra de Jesús, porque Él es Dios. Y por eso Él me puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras no haya llegado yo a esto, todavía no soy cristiano. Soy cristiano tal vez de nombre, del montón, pero de corazón, hasta que yo le haya dicho: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna para mí, me quedo contigo. A pesar de que el mundo pueda decir lo contrario, me quedo con tu evangelio, porque tú eres Dios. Nos puede ayudar también lo que le pasó a San Pablo. San Pablo, especialista en la escritura, desde niño había estado estudiando a los pies del rabino Gamaliel. Sabía perfectamente la Biblia. Y toda la Biblia que él sabía, la escritura se llamaba en ese tiempo, le sirvió para pensar: tengo que borrar del mapa el nombre de Jesús. Y por eso perseguía a los cristianos con documentos legales, los llevaba a la cárcel y de ahí los pasaban al circo romano para martirizarlos. Según Pablo, él estaba siguiendo la palabra de Dios. Pablo sabía muy bien la palabra de Dios, pero la interpretaba con su inteligencia, no con el Espíritu Santo. Y aquí vino el cambio. Cuando él iba a perseguir a los cristianos a Damasco, el Señor lo hace caer violentamente, queda ciego y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Nada menos que Jesús resucitado se le manifiesta y le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces Pablo: ¿qué debo hacer? Y el Señor por el momento lo mandó a un retiro espiritual a Damasco. Ahí estuvo 3 días en una casa, sin ver, sin comer, sin hablar, asustado, meditando, y le mandó a un predicador llamado Ananías, pero lo mandó con el poder del Espíritu Santo. De entrada Ananías llegó y le dijo: Pablo, yo vengo en nombre de Jesús que se te apareció en el camino, y vengo con poder para que quedes sanado en este momento. Y le volvió la vista a Pablo en ese momento. Y después le dijo: y vengo para que sepas quién es Jesús. Rápidamente le expuso lo básico acerca de Jesús, lo que nosotros llamamos ahora el querigma, pero lo expuso con el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo recibió su bautismo en el Espíritu Santo, quedó lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento el disco duro de San Pablo quedó renovado totalmente. Y comenzó a ver que toda la escritura que él había aprendido indicaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios.
Y vino la gran conversión de Pablo y se convirtió en el gran predicador del Evangelio. Ahora, el Señor a nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a eso, para que lleguemos a lo que llegó San Pablo. Cuando San Pablo vio que toda la Escritura hablaba de Jesús, llegó a decir que Jesús era la imagen visible de Dios que es invisible. ¡Qué figura tan bella! La imagen visible, o sea, es un Dios que camina con nosotros, que come como nosotros, que reza como nosotros. Ese es Jesús, la imagen visible de Dios invisible. Por eso San Pablo decía, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y también Pablo, después de haber examinado tantas cosas, dijo, para mí todo es basura, comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero añadió algo más, ay de mí si no evangelizo, si no llevo el Evangelio de Jesús. Hermanos, a eso debemos llegar, a eso debemos llegar. Jesús es Dios entre nosotros. Vino para cumplir su misión de morir en la cruz para que fueran perdonados nuestros pecados, para dejarnos el camino de la salvación. Y resucitó para demostrarnos que era Dios y después todavía nos envió su Espíritu Santo para estar dentro de nosotros y nos dijo, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les va a hablar de mí. Les va a recordar todas las cosas que yo he dicho y los va a ir llevando a toda la verdad. Ese es Jesús dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo y a eso debemos llegar como Pablo. Y nos ayuda el mismo camino que tuvo Pablo. Tenemos que caer en una conversión y decir todo es basura comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos puede ayudar también la forma en que San Juan el Evangelista se encontró con Jesús. Juan, jovencito, con su amigo Andrés, eran discípulos de Juan Bautista, el gran predicador. Y Juan Bautista, cuando toda la gente comenzó a creer que él era el Mesías, él dijo de ninguna manera, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias del Mesías. Y cuando apareció Jesús les dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Andrés y Juan comenzaron a seguir a Jesús y tenían miedo de hablarle, no lo conocían. Jesús se volvió y les dijo, ¿qué buscan ustedes? Señor, ¿dónde vives? Vénganse conmigo y lo van a saber. Y tuvieron su encuentro personal con Jesús. Y por eso San Juan más tarde no nos va a hablar simplemente de un personaje histórico. San Juan va a decir, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. Él es la palabra de Dios hecha carne. Era el testimonio de San Juan. Y al final de su evangelio dice, estas cosas las he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Hermanos, a eso debemos llegar, como San Juan. Jesús es la palabra de Dios que vivió entre nosotros. Jesús es la imagen visible de Dios invisible, como Juan. Nosotros debemos seguir a Jesús y para Él todo lo demás se terminó. Jesús era Dios. Y por eso Juan fue el primero que al nomás ver el sepulcro vacío, como él había estado junto a la cruz minuto a minuto en el Calvario, inmediatamente dijo, resucitó. No porque vio a Jesús en ese momento, sino porque la Escritura decía que el Mesías tenía que morir y resucitar, y eso es lo que nos puede llegar a nosotros. Si alguno de ustedes tuviera algunas dudas muy grandes con respecto a Jesús, le podría ayudar lo que le sucedió al apóstol Tomás. Él comió con Jesús, rezó con Jesús, vio los milagros de Jesús
Escuchó que tantas veces Jesús había dicho, me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Pero cuando murió Jesús y pasó el primer día y el segundo, y él dijo, yo me voy, esto es un cuento. Entró en cólera, se fue de la iglesia, y cuando Jesús se apareció el domingo en la tarde a los apóstoles, no estaba Tomás. Por eso ellos, cuando tuvieron su experiencia de Jesús resucitado, en lo primero que pensaron, ir a donde Tomás, resucitó Jesús. No lo creo. Yo tendría que meter mi mano en su costado para creer eso. Y pasó 8 días amargado, enojado, hasta que dio el paso de fe, volvió a la iglesia. Y cuando volvió a la iglesia, Jesús se le apareció junto con los apóstoles que estaban ahí. Y le dijo, Tomás, tú querías meter tu mano en mi costado, aquí estoy. Tomás entonces, yo me lo imagino, cayó de rodillas y dijo una de las expresiones más bellas de fe de la Biblia, Señor mío y Dios mío. A eso debemos llegar, estimados hermanos. No se extrañe a algunos si le vienen dudas acerca de Jesús. Es un caso dificilísimo. ¿Cómo creer que es Dios y hombre? Caso único, misterio. Eso solo por obra del Espíritu Santo. Que nadie se asuste como Tomás, pero que como Tomás vaya a la iglesia. En la iglesia Jesús encontró la alegría de los que se habían encontrado con el resucitado. Y eso lo fue debilitando a él en su racionalismo, hasta que pudo caer de rodillas. Y eso es lo que el Señor quiere que lo proclamemos el Señor de nuestra vida. Y él mismo decía, no hay 2 señores, no se puede servir a 2 señores. Y por eso, desde el momento que le decimos, Señor mío y Dios mío, Él es nuestro único Señor. Hermanos, desde pequeñitos nosotros hemos sido llevados a la iglesia, hemos leído y aprendido un catecismo chiquito para la primera comunión, hablamos de Jesús, pero muchos hablan de Jesús como un personaje famoso, bueno, de la historia allá, como Pedro de Alvarado, como Tecún Omán, allá. Y Jesús no es para estar allá, sino aquí dentro de nuestro corazón, por obra del Espíritu Santo. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a estar dentro de ustedes. Les va a recordar lo que yo les he dicho y los va a ir llevando a toda la verdad. Jesús está dentro de nosotros, ya no un Jesús en la cruz, sino un Jesús resucitado, y así lo debemos sentir. Por eso, estimados hermanos, el día de hoy, la respuesta que el Señor quiere cuando nos preguntan ¿quién soy yo para ustedes? No es una respuesta en montón, es una respuesta personal. Y nosotros en este momento le debemos decir, Señor, yo digo lo mismo de Juan Bautista, tú eres el Cordero de Dios que te llevaste mi pecado, porque venías para llevarte los pecados del mundo. Tú te llevaste mi pecado, moriste en lugar mío. Como Pedro, Señor, yo te digo, solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. En el mundo hay gente muy inteligente que habla contra ti, que presenta otros dioses. Yo creo en ti, Jesús, porque solo tú tienes palabra de Dios, que es la única que me puede traer la salvación. Como San Juan, Jesús, yo te digo, tú eres la palabra de Dios hecha carne. Jesús, tú eres Dios que se encarnó porque tenías que morir en la cruz, porque era el único medio para mi salvación. Yo creo que tú eres la palabra de Dios. Como San Pablo, Jesús, yo ahora he llegado a esto. Todo es basura comparado con el conocimiento tuyo, Jesús. Todo es basura. Y como Tomás el día de hoy, Señor, yo me postro ante ti y te digo, Señor mío y Dios mío. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya. Hagamos nuestra profesión de fe con todo amor.
Hermano, ¿cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Las oraciones las voy a hacer yo mismo el día de hoy, que es día especial. Señor, el día de hoy muy especialmente pedimos en estos momentos difíciles de la Iglesia por nuestro Papa, por la Iglesia perseguida, que es nuestra Madre y Maestra. Tú has dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú has dicho, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ayúdame a creer en mi Iglesia que tú dejaste. Pedimos por los dirigentes de nuestra Iglesia, pedimos por nuestros religentes civiles, por nuestros gobernantes. Concédele, Señor, sabiduría para saber llevar a su pueblo, para en un ambiente de legalidad gobernarnos con sabiduría y prudencia. Bendice, Señor, a cada familia aquí presente, papá, mamá, hijos. Bendice su casa, su familia, su trabajo. Bendícenos a todos, Señor, que no seamos cristianos de nombre, sino de corazón. Que para nosotros todo sea basura comparado contigo. Virgen María, a través de la cual nos vino Jesús, ruega por nosotros, cumple tu misión de madre que Jesús te encomendó junto a la cruz. Mujer, he ahí a tu Hijo. Somos tus hijos, Madre buena, ruega para que seamos cristianos, no de nombre, sino de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 el Hijo de David. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el universo, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio y todos los que en ella cuidan de tu pueblo
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos por Medarda y Pedro Humberto. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, sintiéndonos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con todos ustedes, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Como Juan Bautista, yo les digo, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que el día de hoy hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Una espiga dorada por el sol, un racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como dijo su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, un racimo que corta el leñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Y es por eso los guatemaltecos, y por eso los guatemaltecos le llamamos madre, le llamamos madre, le llamamos madre, madre de bondad. Le llamamos madre.